Qatar, ubicado en el oeste de Asia, posee una superficie de 11.571 kilómetros cuadrados y una población de solo 2.8 millones de habitantes, famosa por su moderna infraestructura y por ser una gran reserva petrolera y de gas, convirtiéndose en una de las naciones más ricas del planeta. Y no es raro que posea un ingreso per cápita alto. Sus ciudadanos ganan en promedio $86.000 al año, lo que está por encima de muchos países, incluso de ingresos altos. Pero lo que no sabías es que este país es gobernado por una monarquía absoluta y por supuesto la familia Al Thani, actuales dirigentes de Qatar, cuentan con una gran riqueza, estimada en nada más y nada menos que 336.000 millones de dólares, convirtiéndolos en la tercera familia real más rica del planeta. Esta dinastía fue liderada por Hamad bin Khalifa Al Thani hasta el 2013, un hombre árabe nacido el 1 de enero de 1952, ya próximo a cumplir 71 años. Este hombre se formó en las escuelas más importantes de Inglaterra, tales como la Real Academia de Sandhurst de Reino Unido. Fue nombrado príncipe heredero en 1977 junto a ministro de Defensa y luego de ser incluido en el Consejo Supremo de Planificación, se encargó de establecer el rumbo de su país mediante políticas económicas que impulsaron significativamente el crecimiento de Qatar. Sin embargo, fue acusado de tomar partido en la guerra de Irak. No obstante, Qatar tiene una relación muy buena con Estados Unidos. Actualmente, el jeque Tamim bin Hamid Al Thani, que nació el 3 de junio de 1980, es el actual emir de Qatar. El 25 de junio del 2013, su padre, Hamad bin Khalifa Al Thani, proclama ante los miembros de la familia real y figuras provenientes de la sociedad qatarí su deseo de ceder su trono a Tamim. ¿Pero sabías que el trono no le correspondía a Tamim? Pues resulta que su hermano Hassim era el candidato directo al trono. Sin embargo, envió una carta años atrás manifestándole a su padre que no quería el trono y que lo cedía a su hermano, por lo que Tamim logra convertirse en uno de los hombres más poderosos del mundo. Si llegaste hasta aquí, te agradezco que dejes un buen like y un comentario. Con esto me apoyas muchísimo. Ahora sí, continuemos. La familia Al Thani se han hecho con grandes adquisiciones tales como Harrods, un centro comercial de lujo ubicado en el Reino Unido. También adquirieron Printemps, una tienda departamental, pero sin duda, una de las mayores compras fue la del Paris Saint-Germain, además de tener acciones en otras reconocidas compañías como Porsche y Louis Vuitton. Algunas curiosidades para el mundo occidental es que su cultura le permite tener hasta 4 mujeres. ¡Wow! Por lo cual, también cuenta con 3 de las 4 permitidas. La primera esposa es su prima segunda Hawaii, con la que se casó en el año 2005. Con ella tuvo 4 hijos, 2 hijos y 2 hijas. En 2009 se casó con la jequesa Al Anoud, con la que tuvo 5 hijos, 3 hijas y 2 hijos. Y en el 2014 con una tercera esposa, la jequesa Nora, con la que tuvo 3 hijos y 1 hija. Y asimismo su hermano no se queda atrás, con los 8 hijos que lleva a la fecha de hoy. En este año 2022, la familia Al Thani es tendencia, puesto que son los anfitriones del Mundial de Fútbol, el cual es uno de los más restrictivos y criticados de la historia, puesto que más de 6.500 obreros fallecieron construyendo la infraestructura mundialista, debido a las condiciones de hacinamiento y calor extremo de la región, que ascienden hasta más de 41 grados centígrados. Y es precisamente por esto que se han puesto en marcha proyectos para reducir la temperatura, como las capas de pintura en el suelo compuestas por microesferas de cerámica hueca. Además, son famosos por censurar a la prensa, ocupando el lugar 119 de 180 en la clasificación mundial de libertad de prensa. También hay rumores de sobornos y por supuesto su cultura diferente a Occidente han ignorado las necesidades y demandas de la cultura LGTBI.
qué raro. El rechazo es tal que el embajador Khalid Salam de la Copa Mundial 2022 hizo un comentario bastante desafortunado, indicando que la homosexualidad es prohibida porque es un daño a la mente. Our rules here. Pero hay algo que preocupa mucho más a los fanáticos futboleros, y es no poder beber una cerveza en los estadios, puesto que el Corán manifiesta que es pecado beber alcohol. Es por esta razón que en este país árabe es todo un hito conseguir el preciado líquido. Cabe destacar que la cerveza se puede consumir para los no musulmanes mayores de 21 años. Sin embargo, este tema está muy regulado, por lo que los altos precios del alcohol son excesivos. Sin embargo, Budweiser, uno de los patrocinadores de la FIFA 2022, llegó a un acuerdo para vender cervezas en puestos autorizados en el Mundial. Pero fuera de esto, el actual emir se ha hecho notar en la comunidad internacional y ha incentivado los eventos deportivos de su nación. Además de ser el jefe del Comité Olímpico Nacional, supervisó la candidatura de Qatar para albergar la Copa Mundial de FIFA 2022 y estuvo involucrado personalmente en los esfuerzos para la compra del club Paris Saint-Germain. Sin duda, la familia Al Thani se ha hecho notar. Sin embargo, para algunos son considerados los problemáticos del Golfo Pérsico, mientras que para otros se les hace imposible no darles el crédito por formarse una posición en este país de gigantes. Esta fue una breve historia del jeque Tamim bin Hamad Al Thani. Gracias por ver este video. No olvides suscribirte y dejar un pulgar arriba. Con esto apoyan muchísimo al canal. In case I don't see ya. Good afternoon, good evening, and good night.